Grande Espitolor. Se dio en Fátima, Portugal, el 15 de septiembre de 1989, fiesta de la Virgen Dolorosa. Participad, hijos predilectos de mi dolor, soy vuestra Madre dolorosa. Mi corazón inmaculado es traspasado por numerosas y dolorosas espinas. El dominio de mi adversario se ha hecho cada día mayor, y su poder se expande en los corazones y en las almas. Ya ha descendido sobre el mundo una densa tiniebla. Es la tiniebla del rechazo obstinado de Dios. Es la tiniebla del pecado cometido, justificado y ya no confesado. Es la tiniebla de la lujuria y de la impureza. Es la tiniebla del egoísmo desenfrenado y del odio, de la división y de la guerra. Es la tiniebla de la pérdida de la fe y de la apostasía. En el cáliz de mi corazón inmaculado yo recojo también hoy todo el dolor de mi Hijo Jesús, que revive místicamente las horas sangrientas de su agonía. Nuevo Getsemaní es para Jesús ver hoy su iglesia tan violada y desierta, donde la mayor parte de los pastores duerme en la indiferencia y en la tibieza, mientras otros repiten el gesto de Judas y le traicionan por sed de poder y de dinero. Exulta el dragón frente a la vastedad de su conquista, con la ayuda de la bestia negra y de la bestia semejante a un cordero, en estos vuestros días, en los que el diablo se ha desencadenado contra vosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Por esto han llegado también los días de mi gran dolor. Grande es mi dolor al ver a mi Hijo Jesús, que sigue vilipendiado y flagelado en su palabra, rechazada por orgullo y desgarrada por interpretaciones humanas y racionalistas. Grande es mi dolor al contemplar a Jesús realmente presente en la Eucaristía, cada vez más olvidado, abandonado, ofendido y pisoteado. Grande es mi dolor al ver a mi iglesia dividida, traicionada, despojada y crucificada. Grande es mi dolor al ver a mi Papa que sucumbe bajo el peso de una cruz pesadísima, mientras se ve circuncidado por la completa indiferencia de parte de obispos, sacerdotes y fieles. Grande es mi dolor por un número en constante crecimiento de mis pobres hijos que recorren el camino del mal y del pecado, del vicio y de la impureza, del egoísmo y del odio, con el gran peligro de perderse eternamente en el infierno. Entonces hoy os pido a vosotros, hijos consagrados a mi corazón inmaculado, todo lo que en este mismo lugar, en mayo de 1917, he pedido a mis tres pequeños niños, Lucía, Jacinta y Francisco, a quienes me aparecí. ¿Queréis también vosotros ofreceros como víctimas al Señor sobre el altar de mi corazón inmaculado por la salvación de todos mis pobres hijos pecadores? Si acogéis esta mi invitación, deberéis hacer cuanto ahora os pido. Orad cada vez más, especialmente con el Santo Rosario. Practicad con frecuencia horas de adoración y reparación eucarística. Acoged con amor todos los sufrimientos que el Señor os mande. Difundid sin miedo los mensajes que yo os doy como celestial profetisa de estos vuestros últimos tiempos. Si supierais el castigo que os espera, si seguís cerrando las puertas de vuestros corazones a la voz angustiada de vuestra Madre Celeste. Ya que el corazón divino de mi Hijo Jesús ha confiado a mi corazón inmaculado la última y extrema tentativa de conduciros a todos a la salvación. Hasta aquí este mensaje. Pues le pedimos, como os decía, siempre al Señor la luz para comentar este mensaje. Os vuelvo a decir siempre, nunca lo olvidéis, que lo importante es lo que dice la Virgen. Mi comentario, pues es un comentario más y basta. Sí que os quiero llamar un poquito la atención de este número, porque está en el año 89, que como nos ha recordado César, es el año titulado Ven Señor Jesús,
y donde prácticamente todas las locuciones, todos los mensajes de la Virgen hacen referencia y explican el Apocalipsis. También es verdad que hay en otros momentos también, que ya los iremos viendo si Dios quiere, en otros diversos años, donde también hace lo mismo, pero de una forma continua durante un año es en este. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este también tiene que tener relación con el Apocalipsis. Y me viene un poco a la cabeza los primeros versículos del capítulo 12 del Apocalipsis, donde dice que apareció un gran sitio en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas. Pero esa imagen portentosa contrasta con lo que sigue más o menos. No me toméis al pie de la letra lo que digo porque lo estoy diciendo medio de memoria y ahí puede fallar. Pero esta mujer tan esplendorosa, tan única, dice que gritaba con los dolores de parto y como con terror porque iba a dar a luz. Estos versículos en general, si leéis las Biblias en general, las notas explicativas y otros muchos teólogos piensan que esta mujer es la Iglesia, que con todo ese dolor está engendrando los hijos hasta el final de los tiempos. Pero a mí me parece ciertamente que muchas cosas que se dicen de la Iglesia se pueden aplicar perfectamente a María. Y muchas cosas que se dicen de María se pueden aplicar perfectamente a la Iglesia. A mí me parece a mí me parece, no importa, creo que esto se puede aplicar a la Virgen María, porque es verdad que la Virgen María tuvo a Jesús, que es cabeza de todo el cuerpo que es la Iglesia, lo tuvo lógicamente sin dolor. Fue un parto virginal, fue un parto sin dolor, porque correspondía así a la que era sin pecado y al que nacía que era también sin pecado. Pero la misión que tiene María no se terminó ahí. Recuerdo una vez, hablando con el padre Gobi, que él me decía, dice, el dogma, pero no es dogma, diríamos, el título de corredentora, que sí que se quisiera que fuera dogma como la Asunción o como la Inmaculada, y hay mucha gente que ha trabajado y seguimos pidiendo por ello, de corredentora. Muchas veces incluso cuando se habla de corredentora se une a lo que hizo María al pie de la cruz, donde sus dos corazones, el de Jesús y de María, pues murió Jesús, pero en el alma y en el corazón de María existió, por así decir, la misma muerte, porque para María Jesús era más que su propia vida. Entonces muchas veces cuando hablamos de María como posible corredentora o corredentora, lo unimos a ese momento. Pero recuerdo que decía el padre Gobi, dice, no, el momento donde María va a conseguir, por así, entre comillas, el título de corredentora es en el final de los tiempos. Entonces, a la mujer a la que se respondería ese capítulo 12 del Apocalipsis no sería tanto entonces la Iglesia, aunque también se puede aplicar, sino la misma Virgen María. En apoyo de esto está también que María, en una de las locuciones, no recuerdo ahora cuál, ella habla y explica la corona de las 12 estrellas. La corona de las 12 estrellas dice que son las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Jesús y los apóstoles de los últimos tiempos. Se refiere entonces a estos momentos. Entonces creo que esto es muy interesante porque sabéis que todo este capítulo que es importantísimo en el Apocalipsis, pues es importante saber que María tiene una lucha especialísima en estos últimos tiempos. Y aun cuando es verdad que lo que nos dice en el Génesis, que tu descendencia pisoteará la cabeza de la serpiente, Jesús quiere que sea su misma madre, porque Él la ha asociado a su redención, que sea su madre quien venza, por así decir, en el último momento a Satanás. Porque incluso de esa forma, esa derrota, Jesús ya la venció, ya venció a Satanás.
Jesús venció al mundo, venció el pecado y venció a Satanás. Ahora tiene que venir el culmen de esa victoria de Jesús. Y pues el Señor quiere que sea una mujer, que sea una criatura humana, que como tal naturaleza es menor a la del diablo. Y entonces la victoria será todavía pues mucho mayor. Y como el mayor pecado del diablo es su soberbia, que quiere ser como Dios, pues que lo venza una criatura y no Dios es todavía más humillante. Así es que me parece que en este sentido tiene sentido lo que dice aquí la Virgen: soy vuestra madre dolorosa. No solamente lo fui, sino soy ahora en estos momentos vuestra madre dolorosa, y nos explica el porqué. Mi corazón inmaculado es traspasado por numerosas y dolorosas espinas. Muchas veces se representa el corazón inmaculado también con una corona de espinas en el corazón. Y dice por qué. El dominio de mi adversario se ha hecho cada día mayor y su poder se expande en los corazones y en las almas. Fijaos qué detalle. No dice el adversario de Dios, dice mi adversario. Como si hubiera esa lucha entre el hombre, entre el diablo, Lucifer y Satanás, y la mujer. Esa es mi adversario. Ante todo y sobre todo es adversario de Dios, es adversario de la humanidad, pero de una forma especial la Virgen lo denomina aquí mi adversario. Se ha hecho cada día mayor y su poder se expande en los corazones y en las almas. Claro, esto para la Virgen tiene que ser muy doloroso, porque ella es madre de toda la humanidad. Y ya no es el poder en las instituciones, en las estructuras, en lo que se llama el pecado de las estructuras, estructural. Ya no es en los gobiernos, ya no es más o menos en culturas. No. Aquí ya la Virgen da un paso más y nos dice que está siendo dominador de muchos corazones y de muchas almas. Y eso para una madre que nos ama con locura, pues lógicamente es una fuente de muchísimo dolor. Ya ha descendido sobre el mundo una densa tiniebla. Y a continuación, la Virgen, fijaos, que habla hasta 5 o 6 veces de la palabra tiniebla. Ya ha descendido, ya, no es que va a descender, habla ya en presente. Ya ha descendido sobre el mundo una densa tiniebla. Y va explicando cuáles son esas tinieblas del mundo. Es la tiniebla del rechazo obstinado de Dios. Esto no lo puede dudar nadie. Desde que se quitó también el derecho natural, todo es un derecho positivo, todas las leyes se hacen sin tener en cuenta la ley de Dios. Los gobernantes, por ejemplo, sobre la familia, recordamos un mandato del Señor: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pues decidme dónde no hay divorcio. ¿En qué país del mundo no hay divorcio? Pues ya en muy pocos. Y expresamente decía el Señor: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pues eso es un ejemplo de cómo el hombre sigue obstinado en que él tiene el dominio sobre sí mismo, él se da las propias leyes y él es el propio Dios de sí mismo. Y entonces pues es la tiniebla del rechazo obstinado de Dios y de sus leyes. No lo queremos. Es la tiniebla del pecado cometido, justificado y ya no confesado. ¿Qué decir de esto? En algún momento también la Virgen nos recomienda la confesión frecuente. ¿Por qué? Pues porque es necesario. Lo que no se dice se pudre dentro y es peor. No conviene convivir con el mal, no conviene vivir con lo feo, con lo que huele mal. Cuando tenemos nosotros en casa cualquier bolsa de desechos de comida y huele mal, inmediatamente lo tiramos. Pues eso es el pecado para el alma. Inmediatamente lo tendríamos que confesar. Pero ahora es imposible confesar si yo al pecado le llamo virtud y tengo orgullo. Por ejemplo, pues tenemos todo lo que estamos viendo en los últimos años de toda la fiesta del orgullo gay, así llamada. En la Virgen nos habla aquí como la Iglesia, los 2000 años, y el catecismo lo pueden ver,
la homosexualidad activa es un pecado que va contra natura, la misma Virgen nos lo dice, y es un pecado que atrae incluso el mal, el castigo para la propia persona y para la sociedad. Pues ahora no solamente no se confiesa, sino que se justifica. Y hemos llegado al absurdo que hasta obispos bendicen uniones homosexuales, con lo cual están promocionando un gravísimo pecado según la Biblia y según la doctrina de la Iglesia durante 2000 años. Es imposible, por tanto, que eso se pueda unir. O lleva razón el Evangelio y la Iglesia de 2000 años, y entonces no hay que hacer caso ninguno, aunque sean obispos los que hagan esas bendiciones, o callen ante eso, o llevan razón estos, y entonces la Iglesia anterior no sirve para nada, y entonces la misma Iglesia que destruye a la Iglesia se puede autodestruir mañana mismo. Se desautoriza a sí misma, en el fondo, desautorizando lo anterior, porque el que venga podrá hacer lo mismo con esto, y eso sería un pez que se muere de la cola, un mal sin fin. Es lo que llamaba Pablo VI la autodemolición de la Iglesia. Entonces vemos con este ejemplo, que podríamos poner muchos, de en qué momento estamos. Ya no solamente es cometido y no confesado, sino que incluso es justificado, y aquí ya se ha dado un paso más, incluso exaltado. Es la tiniebla de la lujuria y de la impureza. Esto no hace falta ya, incluso estas palabras de lujuria y de impureza hoy ya ni casi se predican. Parece que eso es una antigualla de la Edad Media, y sin embargo solo los limpios de corazón verán a Dios. La pureza de mente, la pureza de corazón, la pureza del cuerpo es lo que nos dice la figura de María en todo su ser, y nos dice que eso seguirá siendo actual siempre. Lo que es viejo es la impureza, eso sí que es viejo. O sea que ya desde el pecado de Adán y Eva, pues ya sabemos que la impureza, esa sí que es vieja. Y se nos quiere dar ahora como una conquista del mundo moderno, ¿no? Pero usted, si eso de la impureza es muy viejo, muy viejo. Lo que trae Jesús, lo que trae María es precisamente el valor de lo contrario, el hombre espiritual frente al hombre carnal, la pureza frente a la impureza, el amor frente al odio, en unos contrastes que son imposibles de poder olvidar o de poder unir. Sigue más. Es la tiniebla del egoísmo desenfrenado y del odio, de la división y de la guerra. Esto pues lo vemos. Trabajamos para nosotros, egoísmo desenfrenado, que no solo es cuestión material, es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, siempre yo, es un egoísmo total, y del odio, y de la división, y de la guerra. Incluso podríamos llamar egoísmo, miedo a perder la vida, lo que hemos pasado, por ejemplo, con lo de la epidemia, como la dichosa epidemia pasada. Entonces, hemos visto cómo ahí nuestro egoísmo a perder la vida nos ha hecho encerrarnos, nos ha hecho olvidar muchas veces dejar a nuestros enfermos ahí, porque es verdad que muchas veces lo prohibían, pero es verdad que ahí hemos tenido un egoísmo vital extraordinario, lo hemos manifestado, y tenemos que decir, Señor, es que sin ti solo pensamos en nuestro yo. Y eso nunca nos hace bien, es un pecado muy grave. Es la tiniebla de la pérdida de la fe y de la apostasía. Claro, la pérdida de la fe y de la apostasía es un signo del final de los tiempos. Jesús, no lo olvidemos, cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe en la tierra, no dijo si habrá otras cosas, otras virtudes. Dice precisamente la fe. Y incluso San Pablo, cuando habla también del final de la venida de Jesús, del final de los tiempos, una de las señales que da importantes es la apostasía. Y eso lo estamos viendo de qué forma en los últimos años las miles de personas de que han abandonado las iglesias, las miles de personas en España, por ejemplo,
cuánta gente se casaba hace 20 años por la iglesia y cuántos se casan ahora, cuántos se bautizaban antes, cuántos se bautizan ahora, qué número de sacerdotes o de religiosos había antes y qué número hay ahora. Si hacemos una comparación numérica, que es a veces en este campo lo único o de lo poco que podemos hacer, pues vemos que esto de la apostasía no es ninguna broma, es una realidad que se extiende cada día más. Y esto lo está diciendo la Virgen hace más de 30 años, y hoy estamos mucho peor todavía. Es en el cáliz de mi corazón inmaculado, yo recojo también hoy todo el dolor de mi Hijo Jesús, que revive místicamente las horas sangrientas de su agonía. La verdad es que las cosas de Dios, sus caminos no son los nuestros, sus pensamientos no son los nuestros. Para nosotros es difícil entender que Jesús, a la vez, o María, que están en el cielo y por tanto en la plenitud del gozo, al mismo tiempo estén en la plenitud del dolor. Aunque sea un dolor místico, pero dolor. Y María no nos dice que nos asociemos al dolor que tuvo hace 2000 años cuando estuvo presente en la muerte de su hijo. Nos dice a su dolor hoy. Y ahora la Virgen aquí nos recuerda el dolor que místicamente Jesús está padeciendo hoy también y que nos llama para que nosotros le podamos consolar. Es una cosa increíble. En el cáliz de mi corazón inmaculado yo recojo también hoy, no ayer, todo el dolor de mi Hijo Jesús, que revive místicamente las horas sangrientas de su agonía. Esto es así. El otro día me parece que cité también al Padre Pío. Y el Padre Pío una vez alguna persona le preguntó o le dijo, dice, tiene que cansarse mucho tiempo estar de pie 3 horas diciendo la misa. Y dijo, no estoy de pie. Algo así parecido. Era como si estuviera de alguna forma como colgado en la cruz, por así decir. En el Padre Pío, en la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es incruento, pero es el mismo sacrificio y creo que en este sentido tenemos que volver a que la Iglesia es, y eso se da en el altar. La misa es mucho más que la cena del Señor. Simplemente es el sacrificio eucarístico, el sacrificio místico real de Cristo en la cruz, que se renueva en cada Eucaristía. Esto nos tendría que hacer pensar si vivimos la Eucaristía como lo que la Eucaristía es, con el respeto, con la adoración, con el misterio. Nos hemos acostumbrado quizá demasiado a la misa y te das cuenta como muchas veces nuestra atención en la misa parece que es una cosa hecha por nosotros o que la comunidad es lo fundamental, mientras que lo fundamental es Jesús, que místicamente, pero realmente se está ofreciendo de nuevo en la cruz. Nuevo Getsemaní, Nuevo Getsemaní es para Jesús ver hoy su iglesia tan violada y desierta, donde la mayor parte de los pastores duerme en la indiferencia y en la tibieza, mientras otros repiten el gesto de Judas y la traicionan por sed de poder y de dinero. Ver hoy su iglesia. Era el año 89, más de 30 años. Y dice algo tan fuertísimo, que está violada y desierta, donde la mayor parte de los pastores duerme en la indiferencia y en la tibieza. No dice algunos. La mayor parte de los pastores. Es tremendo porque esto no es el único texto donde nuestra madre da un varapalo a nosotros los pastores. Los pastores son desde el Papa, los obispos y los sacerdotes y diáconos. Somos lo que llama el catecismo la estructura de la Iglesia, de la Iglesia visible, y que dice que la gran mayoría, la mayor parte
duerme en la indiferencia y en la tibieza. No lo dice un ateo, ni un perseguidor de la Iglesia. Lo tremendo es esto, en cualquier boca sería ya fuertísimo, pero en boca de una madre, madre de la Iglesia, que da la vida por ella, que se desvive por ella desde siempre, pues resulta más que llamativo. Tendremos que decir si esto también hoy lo diría la Virgen. Hoy, 30 años después, más de 30 años, si esto también hoy lo repetiría la Virgen. Pienso que no solo estamos igual, sino posiblemente peor. Todavía peor. Porque han ocurrido cosas todavía más graves y ese silencio no solamente se ha roto, sino que ha crecido. Entonces hoy la Virgen, y además es que a través del libro, conforme lo vayamos leyendo, esta acusación, entre comillas, este desvelarnos de este reproche, es para que nos despertemos. Y este reproche nos dice por un amor infinito. Y esto lo tenemos que meditar profundamente. Porque entonces los males de la Iglesia tienen su origen fundamentalmente en la misma Iglesia y en los que dirigen la Iglesia. Ya no es la moda, la cultura o el mundo, no. Es que nos hemos querido, en vez de ser sal y luz del mundo, ser sal, pues la verdad es que atrae más una gota de miel que una gota de sal. Pero es la sal la que impide que se corrompa la carne. Y es la sal la que da sabor. La miel es más atractiva, pero no cura. Es la sal. Jesús nos dijo que vosotros sois la sal y la luz del mundo. Entonces, escuchar esto es para todos nosotros, tiene que ser un examen de conciencia muy serio, pero muy serio. Sigue. Y dice, lo vuelvo a leer, nuevo Getsemaní es para Jesús, claro, Getsemaní fue donde sudó sangre Jesús, no lo olvidemos. Ver hoy su iglesia tan violada y desierta, donde la mayor parte de los pastores duerme en la indiferencia y en la tibieza, mientras otros repiten el gesto de Judas y le traicionan por sed de poder y de dinero. También hay Judas. Este análisis que hace aquí la Virgen, yo recuerdo que por esta época yo escuchaba a muchos sacerdotes decir que la Iglesia estaba mejor que nunca. Y los análisis que se hacían incluso de la cultura mundial, etcétera, bueno, pues de progreso, de modernidad, todo perfecto, esto va a ser imparable, esto va a ser fenomenal en todos los órdenes. Era un optimismo, bueno, exultante. Y la Virgen despertaba de ese sueño y ella veía la realidad con otros ojos. Y pienso que los hechos, después de estos más de 30 años, le dan la razón a la Virgen, le dan la razón a la Madre. Y esto no podemos hacer oídos sordos. Exulta el dragón frente a la vastedad de su conquista, con la ayuda de la bestia negra y de la bestia semejante a un cordero, en estos vuestros días, en los que el diablo se ha desencadenado contra vosotros, sabiendo que le queda poco tiempo. Veis de nuevo el Apocalipsis, que fue enviado por San Miguel aquí, Satanás, a la tierra, y porque le queda poco tiempo, sabe que le queda poco tiempo. Y esto explicaría también, la verdad es que uno más de una vez, hablando así con personas, con amigos, de esta situación actual, tanto de la Iglesia como del mundo, que nos ha estado puesto ahora mismo la Virgen, uno no encuentra mucha explicación humana, racional. O sea, el mal es tan grande y tan obtuso y tan irracional, por así decir, que tiene que haber alguna otra causa. Y es por lo que dice aquí la Virgen, que el diablo se ha desencadenado y está como loco y está consiguiendo más éxitos que nunca.
Uno sin querer, más de una vez a lo mejor saldrá este tema, pero el Papa León XIII en el año 1884 tuvo la visión esa que sabéis de que el Señor le concedía 100 años al diablo para destruir la Iglesia. Y él hizo esa oración exorcismo que durante tantos años se rezó al final de la misa y que nosotros también la rezamos aquí delante de San Miguel. Eso explicaría un poco esta vastedad de esta conquista del mal, de lo irracional, del error, de la pérdida de la fe, de la apostasía, porque por solo cosas humanas sería imposible. Bueno, pues esto lo tenemos que tener también presente y saber que entonces nuestra lucha no es una lucha cualquiera, es contra el mismo príncipe del mal. Sigue la Virgen. Por esto han llegado también los días de mi gran dolor. O sea que María nos está diciendo que su gran dolor es hoy, han llegado ya. ¿Cuáles son los días que señala la Virgen en el Apocalipsis, lo señala San Juan en el Apocalipsis, donde la mujer tiene que huir al desierto, donde da gritos, por así decir, porque está a punto de dar a luz? ¿El qué? Una nueva criatura, el cuerpo total de Cristo. El cuerpo total de Cristo, de alguna forma en él una nueva humanidad, madre de una nueva humanidad. Y todo esto, pues, a la vez que nos llena diríamos, de preocupación, si queréis, nos tiene que llenar de gozo. Está todo a punto de terminar. El dolor y este dominio del mal, por este dominio del mal, le queda poco. Este es también un mensaje que tenemos que acoger. Y sigue la Virgen diciendo: grande es mi dolor al ver a mi Hijo Jesús, que sigue vilipendiado y flagelado en su palabra, rechazada por orgullo y desgarrada por interpretaciones humanas y racionalistas. Hubo momentos que se negó que si el Evangelio era de Jesús, si no era de Jesús, si era... ahora son más sutiles, no se niega que sean palabras de Jesús, porque los argumentos a favor de la historicidad de los evangelios son apabullantes, más que de ningún otro libro del mundo. Pero ahora, ¿cómo se tuerce el evangelio? ¿Cómo se le hace que no tenga la fuerza de la palabra de Dios? Pues como dice aquí, interpretaciones humanas y racionalistas. Le quitan todo lo sobrenatural. Y esto lo tenemos al orden del día, por completo al orden del día. Grande es mi dolor al contemplar a Jesús realmente presente en la Eucaristía, cada vez más olvidado, abandonado, ofendido y pisoteado. Claro, cuando me han enseñado algún pequeño vídeo de cómo se ha dado la comunión en Fátima, y claro, eso ya cualquier persona que lo vea por fuera, dicen: ¿esto que está repartiendo, galletas o Dios? ¿Qué están repartiendo? Si leemos con atención la Biblia, siempre ante Dios, ante Jesús, lo primero que hacían era postrarse. Cuando uno descubre que es Dios, como el mismo Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias porque estás en terreno sagrado. Y tú dices, cuando nos acercamos a comulgar y decimos: Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, ¿nuestro gesto responde a esa palabra? ¿O es un gesto de lo más superficial, como quien está recibiendo cualquier cosa? Es una pena y es un dolor ver hoy cómo se comulga. Vestidos muchas veces de cualquier forma. Da la comunión cualquiera y de cualquier forma. Dios nos va a pedir cuentas. ¿Cómo no va a hacer dolor María viendo cómo se da la comunión y cómo se recibe? Y cómo ante Jesús, que se tiene que doblar toda rodilla, ni siquiera en esos momentos lo hacemos así. Incluso en muchos sitios se obliga a lo contrario. A quien se quiere arrodillar se le niega la comunión. El gesto que pidió la Iglesia durante siglos y siglos, ahora resulta que es un gesto prohibido. Esto es una locura. Esto es una locura.
Hoy tenemos que meditar muchas cosas, rehacer muchas cosas y pensar si estamos dando gloria a Dios o no. Y entonces la Eucaristía, que es el centro de la vida cristiana, que es el centro del cristianismo, que es la riqueza fundamental del cristianismo, no se pueden echar las perlas a los cerdos. Y la perla de las perlas es la Eucaristía. Y muchas veces la forma en que lo recibimos, desde luego, es indigna de lo que estamos recibiendo, que es al mismo Dios. Muy indigna. Ya os digo, desde la forma, a veces van muchas personas vestidas de una forma que uno dice, no irían así a muchos sitios. Y cómo se reparte como si fueran galletas. Creo que aquí Dios nos pedirá cuentas y tenemos que arrepentirnos. Y lo que hemos hecho mal, pues reconocer que lo hemos hecho mal y no se puede seguir así. Grande es mi dolor al ver a mi iglesia dividida, traicionada, despojada y crucificada. Grande es mi dolor al ver a mi Papa que sucumbe bajo el peso de una gran cruz pesadísima, mientras se ve circundado por la completa indiferencia de parte de obispos, sacerdotes y fieles. Ese Papa era Juan Pablo II. Aquí en el libro, en azul, continuamente aparece que fue ella misma la que intervino para que fuera nombrado Papa. Es su Papa, por así decir, predilecto, su hijo predilecto. Entonces vimos también como en la etapa última de Juan Pablo II todas las dificultades que tuvo. Aquí se refiere especialmente a la persona no a la figura del Papa, sino a la figura de Juan Pablo II, que en ese momento era Papa, y que tantos obispos en ese momento le dieron la espalda. Grande es mi dolor por un número en constante crecimiento de mis pobres hijos que recorren el camino del mal y del pecado, del vicio y de la impureza, del egoísmo y del odio, con el gran peligro de perderse eternamente en el infierno. Hoy, como todo es relativo, si todo es relativo, ni hay bien ni hay mal, ni hay verdad ni hay mentira. Todo es relativo. La Virgen nos dice que no, que hay pecado, que hay mal, que hay vicio, impureza, egoísmo, odio, y que todo eso, cuidado con ello, porque el peligro es de perderse eternamente en el infierno. Esto es otra de las cosas que hoy muchos, o el infierno no existe o el infierno está vacío. Es algo que impresiona que haya gente que diga eso con tanta superficialidad, como si hubieran ellos conocido ese infierno. Yo recuerdo, puede ser que alguna vez me salga más de una vez, porque me impresionó mucho cuando leí la biografía del corazón de Faustina Kowalska. Su biografía, en ella, que es la persona que más nos ha hablado de la misericordia divina, el Papa Juan Pablo II puso la fiesta de la Divina Misericordia precisamente por ella, que era también polaca, Sor Faustina Kowalska, muerta con 33 años o por ahí. Pues ella, si leéis la biografía, a mí me impresionó enormemente que precisamente la persona que más nos ha hablado de la misericordia divina tenga la descripción posiblemente más tremenda de lo que es el infierno. Que yo recuerde, no he leído una descripción tan tremenda de lo que es el infierno. Os invito a que leáis el libro gordo, pero si podéis leerlo, esa parte de la visión que tiene, tremenda, desde luego no estaba vacío. En la visión de Sor Faustina Kowalska os aseguro que no estaba vacía. Y la Virgen a los niños de Fátima no solamente les habla del infierno, se lo hace ver. A mí eso me impresionó siempre, que la Virgen María a niños de 8 años, 9 años, les haga ver el infierno. Dice que si no hubieran visto antes a la Virgen, se hubieran muerto de miedo. Yo conocí a alguna persona que la echaron de catequista porque habló del infierno a los niños.
¿Qué hubieran hecho con la Virgen María, que no solo les habló, sino que se lo enseñó? Y donde veían que muchas almas iban al infierno. Y pedían para que muchas, dice María, que van porque no hay quien ore por ellos. Entonces la cosa es severa, es gorda, y hay que escuchar a la Virgen María antes que a muchos teólogos, que son falsos teólogos. Entonces, hoy, os pido a vosotros, hijos consagrados a mi corazón inmaculado, todo lo que en este mismo lugar, en mayo de 1917, he pedido a mis 3 pequeños niños, Lucía, Jacinto y Francisco, a quienes me aparecí. Y lo que viene es lo que le pidió la Virgen, es en letra cursiva. ¿Queréis también vosotros ofreceros como víctimas al Señor sobre el altar de mi corazón inmaculado por la salvación de todos mis pobres hijos pecadores? Los niños contestaron que sí. 2 niños después murieron a los 2 años y han sabido lo que eran también sufrimientos, pero no tuvieron miedo. ¿Cómo vamos a tener miedo en decirle que sí a lo que nos pide nuestra Madre, que después de Dios no hay otra criatura que nos ame como ella, y que ella está dispuesta a dar 1000 veces la vida por cada uno de nosotros, y que no nos puede pedir nada que no sea para nuestro bien, aunque sea la vida, aunque sean sufrimientos? Pues ojalá y nosotros, como ella dijo, fiat al Señor, aun sabiendo que en ese fiat estaba la muerte de su Hijo único, estaba el Calvario, no solo estaba el Tabor, estaba también el Calvario, pues también que nosotros, como los niños de Fátima, digamos que sí. Y a continuación la Virgen nos dice que si le decimos que sí, lo que pide de nosotros. Si acogéis esta mi invitación, deberéis hacer cuanto ahora os pido. ¿Y qué es lo que nos pide? Lo que va a continuación. Orad cada vez más, especialmente con el Santo Rosario. El Santo Rosario es que se reza facilísimo, es que hay que dar gracias a Dios. Yo le doy gracias infinitas a Dios, porque por una gracia especial, pues como que me pusieron el rosario en la mano, y desde entonces me da lo mismo ir en el autobús, ir de paseo, voy rezando el rosario. Si tengo que esperar en el médico o en el comercio, ya no me importa, estoy rezando el rosario. Antes, si no me atendían pronto, me parecía que perdía el tiempo, y el rosario es una maravilla. No le daré gracias suficientes al Señor, porque rezo los 4 rosarios al día y les lo agradezco un sinfín, y ya la paz que da, la alegría que da, y no hay que ir ni siquiera a un templo. Puedes estar en la montaña, puedes ir por la calle más llena de gente, por una solitaria, por donde vayas, puedes ir con tu rosario tranquilamente en la mano, y el bien que nos hace es inmenso. Entonces, cualquiera de vosotros, os lo digo, aunque estéis muy ocupados, seguro que el Padre Pío rezaba hasta 30 rosarios. Eso me pareció una cosa increíble. Un hombre que dedicaba 18 horas al confesionario. Una cosa impresionante. Haced un esfuerzo y hacerlo bien el rosario, y veréis cuánta paz y cuánta alegría os va a dar, y cuánto bien vais a hacer por la paz del mundo y los corazones. Practicad con frecuencia horas de adoración y reparación eucarística. Reparar. Esto también uno, por la comunión de los santos, que uno pueda consolar al que es la fuente de la consolación, que es Dios, es un misterio increíble. Nos da una categoría de Dios. Que nosotros, pobres criaturas, podamos reparar el bien de otros hermanos nuestros, podamos hacer el bien a otros que se hacen mal a sí mismos, que podamos consolar el corazón de Jesucristo, que es un corazón de Dios, o el corazón de María. Me parece tan asombroso, tan increíble, que nos haya dado Dios ese poder. Entonces, os recomiendo vivamente que no paséis ni un solo día sin ir delante de un Jesús expuesto. Si está expuesto en la custodia, mucho mejor, porque tiene una gracia particular.
Ahora no es el momento, pero un día os contaré también la diferencia que yo encontré entre adorar a Jesús Eucaristía y adorarle solo en el sagrario. Es el mismo Señor, pero tiene una gracia añadida el hacerlo cuando está expuesto en la custodia. Entonces, procurad todos los días, si es que la persona que más os ama, que es Jesús, si es que aunque valgamos poco, incluso seamos pecadores y le pedimos perdón, nuestra mejor forma de poder amar al mundo es estar allí, porque Jesús nos dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Pues ir a la Eucaristía y estar una hora por delante de Jesús es la mejor forma de amar a la humanidad. Porque lo que yo no puedo, porque soy pobre, lo puede Jesús, que es infinitamente omnipotente. Y a través de mi oración puedo llegar y hacer bien a toda la humanidad. Así es que no desperdiciemos esa capacidad y ese don tan maravilloso que el Señor nos ha dado para transformar el mundo, para reparar el mal que otros hacen o que nosotros hemos hecho. Sigue, no podemos entretenernos mucho más. Acoged con amor todos los sufrimientos que el Señor os mande. Tampoco tenemos que buscar muchos sufrimientos. Cualquier sufrimiento de tipo espiritual, psicológico, familiar, laboral, político, económico, si no hay muchas veces que buscar, nos vienen solos. Acógelos con paz, que no te altere. Acógelos, que sepas que todo eso, si lo acoges, va a ser no solo tu bien y el bien de los demás, es que va a ser pura sabiduría. No lo rechaces. Como Jesús nos rechazó la cruz, la abrazó, que acojamos cada dolor que nos venga cada día en paz y sin rebelarnos, ofreciéndolos al Señor con paz. Y luego dice otra cosa: difundid sin miedo los mensajes que yo os doy, como celestial profetisa de estos vuestros últimos tiempos. Primero el título, que será María profetisa de los últimos tiempos. Veréis que dice difundid sin miedo los mensajes. Y dice, ¿y por qué dice que sin miedo? Pues hombre, pues la verdad es que dice cosas que van en contra de lo que dicen muchos eclesiásticos hoy y de lo que dice el mundo hoy. Y lo que decíamos hace poco, ese resistir frente a la Iglesia y a la humanidad, ese ser constantes en la doctrina que hemos recibido frente a toda la humanidad o frente a la Iglesia, que él dice, y la Virgen hace dos locuciones, pues la verdad es que no es nada grato. No es nada grato. Porque decimos cosas que van a llevar consigo que te llamen retrógrado, tradicional, tonto, que te llamen que no sabes lo que es la modernidad, que la Iglesia se tiene que ajustar a los tiempos, que eres homófobo, que eres enemigo de la humanidad, que enemigo incluso de la misma Iglesia. Porque fijaos todo lo que estoy diciendo aquí la Virgen sobre los mismos pastores, pues no es nada grato. Y entonces dice, difundid sin miedo, difundid sin miedo. Lo entiendo perfectamente, porque por comodidad yo no estaría aquí delante. Por gusto no estaría aquí delante, pero es una forma también de difundir lo que la Virgen ha dado, y como lo dice Jesús, lo que oís abajo, en la casa, gritarlo desde la azotea. Y entonces pues que nosotros digamos esto, porque la Virgen todo lo dice por amor y todo lo hace por amor. Y gritar sus mensajes sin miedo, aunque nos lleven muchos disgustos, es el mayor acto de amor que podemos hacer también a nuestros seres queridos y a toda la humanidad. Si supierais el castigo que os espera si seguís cerrando las puertas de vuestros corazones a la voz angustiada de vuestra Madre Celeste. La Madre aquí nos dice no una amenaza, sino que ella sabe que todo tiene consecuencias. Si yo hago el bien, tiene unas consecuencias, y si hago el mal, tiene otras, muy distintas. No pueden ir unidos, pero todo tiene consecuencias. Si escupo al cielo, me va a caer sobre mí el escupitajo. Si yo soy un egoísta, al final se va a volver contra mí. Si soy un puro, al final, como dice Pablo,
nuestros pecados del cuerpo repercuten el mal sobre nuestro mismo cuerpo, y así en tantísimas cosas. Entonces, tanto personal como socialmente, tenemos como lo que decía el Señor en un momento: ante ti pongo la vida y la muerte, elige lo que quieras. Y la Virgen nos dice: si no me hacéis caso, estáis eligiendo la muerte, el desastre, por favor, hacerme caso. Y nos lo dice una madre. Ya que el corazón divino de mi Hijo Jesús ha confiado a mi corazón inmaculado la última y extrema tentativa de conduciros a todos a la salvación. Última y extrema tentativa. Hagámosle caso, por favor. Pues que terminamos con la oración también a San Miguel y con la bendición, y llevando en el alma la acción de gracias a María, que todo lo que nos dice es para nuestro bien, y digámosle: cuenta con nosotros. Amén.